Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del curso de verano, la redefinición del contrato social en las relaciones América Latina, Unión Europea, respuestas actuales ante desafíos globales. La jornada de hoy la dedicamos a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un nuevo contrato social para todos. Contamos con nosotros para abrir y hablar de este tema, sobre todo en ese contexto de las relaciones América Latina-Unión Europea, con Jorge Solana Crespo. Él es licenciado en Geografía e Historia, ha trabajado como cooperante internacional en diferentes países latinoamericanos y en la Universidad de Alcalá, primero como coordinador de programas en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y después como director de la Oficina de Cooperación Solidaria. Ha sido además secretario técnico del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo, del que formó parte de su consejo asesor desde su curación, y ha sido secretario del Grupo de Trabajo de Cooperación de la CRUE de las Universidades Españolas. Él, además, ahora asesor de la alta comisionada o del alto comisionado, los decimos los dos porque también estamos en esos temas de igualdad, de la Agenda 2030 del Gobierno de España, y nos va a hablar precisamente de pues lo que significa la Agenda 2030 en esas relaciones Unión Europea-América Latina, cómo la Agenda 2030 también puede ayudar a fortalecer esas relaciones y ser un instrumento que nos ayude precisamente a esa alianza, a ese objetivo, ¿no?, que intenta fomentar las alianzas también. Y para completar este panel, contamos con Irene Palomino Núñez, que ya es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense y está actualmente cursando un curso de un máster en Diplomacia. Muchas gracias, Irene, por haberte ofrecido como voluntaria. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado, sabiendo sobre todo la agenda tan ocupada que tenéis estos días. Sin duda, la Agenda 2030 es la agenda por excelencia hoy en día, la agenda mundial, en la cual, pues como todos conoceréis ya, y si no, pues nos lo van a mostrar. Son 17 objetivos que se han marcado 193 países para pues conseguir en los próximos 11 años, tampoco queda tanto, esto empezó en 2015, una agenda muy ambiciosa con 169 metas, en la que todos tenemos que contribuir y en el que tiene un eslogan muy bonito, no dejar a nadie atrás. Jorge, la audiencia es toda tuya y ansiosos por escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Siempre es agradable oír que hablen de uno mismo. Y bien, además bien, ¿no? Voy a ser distendido, me lo van a permitir, no sé si rompo algún protocolo, pero la Agenda 2030 es un poco disruptiva, se trata de romper moldes y se trata de ver las cosas de otra manera y de hacer las cosas de otra manera, y eso nos permite un poco, pues, en casos como este, que estamos ya en un curso de verano, son las 9 y pico de la mañana, hace un día fantástico. ¿Eso es una piscina? No, ¿no? No. Podría ser, ¿no? Entonces, sí me van a permitir que vaya. Trataré temas serios, pero lo intentaré tratar un poco distendido. Y sobre todo me han dicho que es un grupo bastante participativo y que va a haber luego tiempo de debate, de reflexión. Así que me abro a que me interrumpan, a que podamos discutir cualquier cosa en cualquier momento. Yo voy a soltar algunas ideas, voy a intentar, sobre todo, explicar un poco qué es la Agenda 2030 sin explicar la Agenda 2030. Es decir, hablar un poquito más arriba de qué significa la Agenda 2030 en este momento y qué significa para un gobierno como el Gobierno de España, que ha apostado por la Agenda 2030, por incorporarla como dentro de su acción política, y cómo esa incorporación de ese marco global y universal en un gobierno repercute en sus políticas, pero también repercute en las relaciones con otros actores y con otros países o con otros espacios multilaterales, etcétera, ¿no? Agradecer primero, antes de comenzar, a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, a la Fundación Carolina, a la Secretaría General de Iberoamérica, a la Universidad de Extremadura por la organización y por la invitación. Disculpar a la alta comisionada, como decía Miguel, somos el alto comisionado para la Agenda 2030, pero es una alta comisionada para la Agenda 2030. Nos gusta decir que somos la alta comisionada para la Agenda 2030 y su equipo. Ella no ha podido estar aquí por temas de agenda,
disculparla y agradecer la invitación, y siempre es un placer. Solemos venir, ya vino la semana pasada Federico, el director general, hoy la verdad es que nos gusta venir, ¿no? Porque el sitio es bastante espectacular. Así que gracias por la invitación. Una de las razones de ser de la Agenda 2030 es la necesidad de generar alianzas para afrontar los retos que tenemos como sociedades y como planeta. Esas alianzas lo que significa, hablamos mucho de alianzas, pero luego es necesario profundizar. Alianzas al final es sentarse a hablar, es generar espacios de conversación donde se puedan generar colaboraciones, ¿no? Y pienso que un espacio como este puede ser un espacio ODS 17 de alianzas, de encuentro, de intercambio, como dice, como hablaba ayer y esta mañana con Pastora, para la generación de conocimiento abierto para compartir, ¿no? Y yo creo que esta es una oportunidad, así que les invito, insisto, a que podamos hablar entre nosotros sobre estos temas de Agenda 2030. Por lo que nos han contado, es un grupo bastante multidisciplinar, de varios países, joven, o sea, creo que bastante apropiado para hablar de lo que es la Agenda 2030, de lo que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Mi enfoque va a ser, sobre todo, como les decía, un enfoque más político. No voy a entrar tanto en lo técnico de la Agenda 2030, sino voy a hacer más, por mi posición de vocal asesor en un alto comisionado, de qué supone esto políticamente, no políticamente de un partido concreto, de un gobierno concreto, sino hablando de política, ¿no? de qué supone la Agenda 2030 a nivel político a la hora de afrontar su implementación. Lógicamente, hablar desde la experiencia concreta y intentar identificar un poco cuáles son las claves de esa Agenda 2030 para que entiendan o para que puedan comprender un poco cómo se enfoca desde el Gobierno y cuáles son los grandes retos que ahora mismo entendemos que supone afrontar la implementación de la Agenda desde una institución como un Gobierno, una administración pública, pero que es trasladable, o entendemos que es trasladable a cualquier tipo de institución, pues una empresa, pues una universidad, o puede ser un gobierno regional o un municipio. Y por último, hablar algunas ideas, algunos retos muy concretos o algunas pinceladas de cómo esto afecta a las relaciones entre regiones, o a las relaciones entre países, o a las regiones, pues América Latina y Unión Europea. Pero ahí seré, más que hacer análisis, lo que haré es proponer algunas líneas para un posible debate posterior, que entiendo que vamos a tener tiempo, ¿no? Yo creo, y ya empiezo en el primer punto, bueno, me he saltado un punto. Hablaré un poco también, antes de meterme en esos retos, hablaré un poco cómo desde el Gobierno hemos trabajado la Agenda 2030 en este último año, intentando poner como un ejemplo de cómo se lleva la implementación de la Agenda 2030 a un caso concreto, intentando conectar, sobre todo a nivel europeo y a nivel regional nuestro, de las comunidades autónomas, municipios, a otros actores, pero también en relación con América Latina, ¿no? Por situar la agenda, ya empiezo. Tengo el tiempo ahí, vale, sí. Vivimos en un mundo complejo. Yo creo que esa es la primera idea, que me imagino que ya ayer salió. Vivimos en un mundo en transformación, en constante cambio, en donde todo está sistemáticamente en crisis, ¿no? Cada cosa que analizamos está cambiando, ¿no? Están cambiando las relaciones laborales por la revolución tecnológica, estamos viendo que están cambiando las relaciones de participación democrática, estamos viendo que está cambiando el clima, estamos viendo que estamos en un mundo que cada 5 años, o a 5 años no sabemos dónde va a estar, ¿no? Ahora tenemos todos un móvil en el bolsillo, pero es verdad que hace 10 años todavía no lo teníamos ni pensábamos que íbamos a tenerlo, ¿no? Y ese mundo va dibujando los grandes retos que afrontamos como sociedades, y esos retos, yo creo que es otra de las claves, son líquidos, son en constante cambio. Es decir, no vamos a encontrar ante esos retos soluciones concretas, estancas, en el minuto 1, decir, el cambio climático se soluciona así. El cambio climático va a tener una solución que va a ser en transformación, en constante avanzar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque vivimos una transformación digital de la economía, la disrupción de la tecnología, que genera tensiones en el mercado laboral, vivimos con unos niveles de desigualdad social cada vez más acentuados, vivimos todo el tema de la revolución feminista, que luego volveré, la gestión del colapso medioambiental y la necesidad de una transición energética. Esos son 5 o 6 temas en los que tenemos hoy, están en los periódicos, y que como sociedades tenemos que afrontar y que realmente no sabemos aún qué va a pasar, cómo los vamos a afrontar y qué soluciones vamos a poner encima de la mesa.
Hay más temas de los grandes retos. También está todo el tema de un nuevo multilateralismo. Tenemos toda la irrupción de China, el tema de Trump, es decir, ahí estamos cambiando las relaciones entre los países. Tenemos todo el tema pues ya lo he dicho, lo del cambio climático, la revolución feminista, la revolución tecnológica. Es decir, podemos tirar de varios autores que te van a decir una categoría de cambios, pero todos en general te van a decir que son cambios nuevos, que van a transformar o que suponen una transformación inédita y que realmente como sociedades todavía no somos capaces de adivinar cómo los vamos a afrontar. Estamos viendo un poco de qué manera abordamos esos cambios, pero sí nos queda claro que las viejas formas de abordar los problemas ya nos sirven. Y eso sería otra de las claves que tenemos como sociedades y como planeta. Ya veníamos de afrontar las cosas de una manera y ahora esa forma de hacer las cosas ya no nos sirve. Se requiere una nueva forma de pensar, una nueva mirada, cambiar la mirada para obtener una nueva visión. Y eso empieza a casar con lo que es la Agenda 2030, ¿vale? Esa interconectividad a escala global entre todos los retos, es decir, ya los retos no los podemos abordar de manera estanca. Si hablamos de conflicto, de pobreza, desigualdad y medio ambiente, tenemos que empezar a ver las interrelaciones que hay entre esos problemas. No podemos hablar de cambio climático sin hablar de desigualdad o de pobreza. Hasta hace poco sí hablábamos de la agenda del cambio climático y la agenda del desarrollo. La Agenda 2030 lo que ha venido es a unir esas diferentes agendas internacionales en una sola agenda, pero no por economía de esfuerzo, sino porque los problemas están interrelacionados y es necesario tratarlos de manera conjunta y transversal. La Agenda 2030, ¿hay alguien que no conozca la Agenda 2030 entre el público? ¿Que levante la mano? Que no conoce qué son los ODS. Todos los conocemos, ¿no? Vale, entonces no me voy a detener mucho ahí. Pero sí voy a dar alguna clave. Que la Agenda 2030 es un acuerdo universal, ¿vale?, aprobado por 193 países en las Naciones Unidas, ¿vale? Es un consenso, ¿vale? Y eso es una cosa que a veces, con el paso de los años de la agenda, hablamos de la agenda, pero se nos olvida de dónde viene la agenda, ¿vale? Viene de una negociación, viene de un espacio donde 193 países se pusieron de acuerdo en consensuar los grandes retos que abordamos como sociedades. Por lo tanto, para algunos puede ser un acuerdo de mínimos y para otros puede ser un acuerdo histórico, es decir, puede estar medio lleno el vaso o medio vacío, ¿no? No es un acuerdo que todo el mundo esté contento con él, pero sí que en general todos los países, esos 193 países, pero sus sociedades y sus actores consideran que es la agenda de todos. Y eso es otra clave que es importante a la hora de abordar la agenda, que no es una agenda de Naciones Unidas, no es una agenda que está ahí arriba y que sea una cosa de la gente que está en Nueva York, sino que es una agenda que se negoció entre los gobiernos, pero también con la participación de la sociedad civil, de las agencias de Naciones Unidas, y que, por tanto, tuvo un proceso de apropiación por parte de los actores. Casi todos los actores, si no todos, se sienten partícipes de ese proceso, por tanto, sienten que la agenda es suya. Y eso es una clave, porque no es la primera vez, pero sí no es usual que las agendas universales o las agendas de Naciones Unidas tengan ese cierto consenso de esta agenda es de todos. Y es de todos, insisto, porque nos toca interactuar con ella no solo desde Naciones Unidas, no solo desde los gobiernos centrales, sino desde nuestras empresas, desde nuestras regiones, desde nuestros municipios, desde nuestros barrios o desde nuestras universidades, por ejemplo, ¿no? Es una agenda de oportunidades para el cambio, para la transformación del mundo en el que vivimos. El documento es transformar el mundo. Se llama Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, transformar el mundo. O sea, ya en el título habla de la transformación, del cambio. Y eso es una clave importante a la hora de abordar la implementación o a la hora de acercarse a la Agenda 2030. No es una agenda que nos proponga una solución técnica, sino nos propone cambiar, nos propone transformar el mundo en el que vivimos, nos pone los grandes retos y nos insiste o nos llama a movernos, a cambiar. Y todo cambio siempre es complicado, como sabéis o como sabréis. Cualquier cambio, cualquier salir de la zona de confort es siempre complicado. Por eso la Agenda 2030, y luego iré más ahí en los retos, no es tan fácil o no es tan sencilla, no es tan buenismo como parece, ¿no? Es una agenda inclusiva, es otra de las claves. El lema es no dejar nadie atrás, pero es más que allá que un lema. Uno lee el documento y efectivamente la idea que está detrás de esa agenda es no dejar nadie atrás. Es decir, que este avance en el desarrollo sea de todos y de todas las sociedades, de todas las personas en un contexto de un planeta sostenible con futuro, ¿no? Y eso es
es una clave que nos da una visión que es diferente. Ya no hablamos de norte-sur, de pobres y ricos, sino hablamos del desarrollo sostenible. Es algo que nos atañe a todos, a los que estamos aquí, a los que están allí, a los que están en los barrios ricos de nuestras ciudades, pero también a los que están en los barrios pobres. Es decir, tenemos que incluir en ese desarrollo o en ese avanzar a todos para no dejar nadie atrás, que es una de las claves de la Agenda 2030. Es, por tanto, una oportunidad para poner los derechos de las personas y la sostenibilidad del planeta en el centro de la agenda política y ciudadana. Es una narrativa, es un discurso que nos permite a los que estamos trabajando en el desarrollo o los que estamos trabajando en las políticas públicas tener una agenda, tener una hoja de ruta que nos permita avanzar y que nos permita incorporarla en nuestro día a día, ¿vale? Es, por tanto, una visión ambiciosa y transformadora del futuro que queremos. Es una agenda un poco utópica, un poco motivacional, un poco hay que ir hacia un mundo, hay que construir un mundo mejor si queremos realmente seguir viviendo en este planeta y seguir sobreviviendo como sociedades, pero lo pone en positivo. Nos dice que somos capaces, tenemos la tecnología, los recursos, tenemos las instituciones para comenzar en ese camino de transformar el mundo en el que vivimos, ¿no? Intenta ser una respuesta real y global a los desafíos del desarrollo y la sostenibilidad del planeta. Esta es otra de las claves, ya no hablamos del desarrollo por un lado y la sostenibilidad por el otro. Es una agenda que es la agenda de las agendas, ya no vale hablar de la sostenibilidad, acción, acuerdos de París o los ODM, sino que junta y empieza a considerar que tratar los grandes retos de nuestras sociedades no la podemos hacer de manera estanca cada uno en su sitio, sino que tenemos que empezar a hablar de desarrollo sostenible de personas, planeta, paz, prosperidad, etc. Luego iré un poquito más al detalle en eso, ¿no? Por tanto, es una transformación inédita y eso es otra de las claves. No supone una nueva agenda más, sino que supone o pretende ser una agenda que cambie las formas en que abordamos los problemas y, por tanto, que sea una transformación inédita. Como toda transformación inédita, no nos propone el final del camino, sino nos propone el punto de partida de la construcción de ese nuevo modelo de desarrollo. Como decía, es una agenda de consenso. Para llegar a consensos pues hay que renunciar. La agenda no nos dice cuál es el modelo de desarrollo que tenemos que construir, no nos lo define, sí nos dice que hay que cambiarlo, que este modelo de desarrollo en el que vivimos, en este modelo de capitalismo, si seguimos así no vamos a tener ni planeta, ni van a crecer las desigualdades, etcétera, etcétera, por tanto hay que cambiarlo. Pero es verdad que el documento de la Agenda 2030 no te propone otro modelo. Entendemos porque llegar a un consenso de un nuevo modelo de desarrollo entre 193 países era y es complicado. Pero el logro de lograr, y repito las palabras, pero ese logro de conseguir que 193 países se pongan de acuerdo de que así no podemos seguir es un hito en la historia, en un momento que sería difícil de repetir hoy. O sea, eso fue hace 4 años, se aprobó la Agenda 2030, en un momento multilateral donde fue posible hacerlo. Si ustedes, o vosotros, perdón lo de ustedes, se plantea que en este momento alguien plantear la firma de la Agenda 2030, yo ya se me ocurren 3 o 4 países que ni flores firman la agenda, ¿no? Estados Unidos, Brasil, Rusia, ¿no? Pues en ese momento, hace 4 años, fuimos capaces de llegar a ese acuerdo y debemos de agarrarnos a ese acuerdo porque el momento en el que vivimos es más complicado y, por lo tanto, si teniendo ese documento nos sirve un poco como marco en el que agarrarnos a un posible pues espacio de entendernos y de afrontar de manera conjunta los retos del futuro, ¿no? Es cierto que no es un contrato, la Agenda 2030 no obliga a los países a su cumplimiento, no es la Declaración de los Derechos Humanos, efectivamente, eso es una gran crítica que se le hace, pero algunos lo vemos en positivo, pero de acuerdo, no es un contrato, pero sí es una guía para la acción pública. Sí es una guía que nos sirve a los gobiernos para tener un marco ahí arriba que nos indica cuáles son los grandes retos y por dónde hay que tirar. Luego cada uno identifica o diseña sus políticas, pero siempre en esa guía. Y resulta que esa misma guía le sirve al gobierno de al lado, o le sirve al gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y resulta que tenemos puntos en común porque es la guía en la que diseñamos nuestras políticas. Eso está pasando, poco a poco, pero está pasando. Insisto, no es un contrato, pero sí que ha sido asumida por los gobiernos y por las sociedades como una guía para la acción pública. Y a las empresas y las universidades. O sea que eso es importante. Y está construida con la intención de ser universal.
No es una agenda de los ricos para los pobres, ni es una agenda norte-sur, es una agenda universal. Nos atañe a todos. Y lo he dicho y lo repito, desde Naciones Unidas hasta la asociación del barrio más pequeño de cualquier ciudad. Yo siempre cuento la anécdota de que en Moncloa recibimos al presidente de la COE, las empresas con sus corbatas y su comitiva, y 5 minutos después viene la asociación Dragones de Lavapiés, que es una asociación pequeña de un barrio de Madrid que trabaja con chavales con riesgo de exclusión, un equipo de fútbol, ¿no? Y resulta que Antonio Garamendi, el presidente de la COE, y Laura de Dragones hablan el mismo idioma y hablan el mismo lenguaje, que es la Agenda 2030. Por lo tanto, esa clave de universalidad del lenguaje común es fundamental a la hora de abordar y de hablar de la agenda, ¿no? Por lo tanto, es una agenda que pretende transformar las relaciones políticas, sociales y económicas de nuestro tiempo. No se queda solo en la economía, o no se queda solo en los problemas sociales o solo en los problemas ambientales, sino que los trata a todos transversalmente. Por lo tanto, es una propuesta integral, es un marco para la acción colectiva. Perdonen que insista, pero es que yo creo que son las claves en las que debemos de hablar de agenda. Es una propuesta para la acción colectiva, nos llama a todos los actores, no solo a los gobiernos, también a la sociedad civil en su conjunto. Por lo tanto, es multiactor, es una responsabilidad compartida, aunque cada uno tiene su responsabilidad diferente, ¿no? Pero nos llama a todos los actores, es multinivel, desde Naciones Unidas hasta los barrios, e insisto, es transformadora para no dejar a nadie atrás. Pero además es una agenda, visto todo esto, que es un gran momento, decir, joder, pues vaya lío, ¿no? Nos hemos metido aquí, que los grandes retos, una agenda, esto es un carajal, ¿no? Cualquiera que se acerca, y pasa mucho, vienen, no sé, empresas o municipios a Moncloa y te dicen, yo quiero hacer Agenda 2030, pero ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo afronto yo el reto de 17 objetivos? ¿Cómo se hace esto, no? Y eso... Y es problemático, es demasiado, ¿no? Es demasiado grande este reto de afrontar la agenda. Y por eso necesitamos, y ahí enlazo con lo que hablaremos en la tarde, con el conocimiento, con la necesidad de conocimiento e innovación. Necesitamos sociedades, necesitamos actores que generen los debates, las narrativas, las soluciones, las reflexiones que nos permitan entrar en la agenda y empezar a ver que dentro de su complejidad se puede empezar a trabajar y que hay respuestas para esos retos, ¿no? Y que esas respuestas, insisto, vendrán no por actores, no van a ser actores en su trabajo los que encuentren las respuestas, sino que va a haber que generar espacios como este, de encuentro, de alianzas, de generar ecosistemas que nos permitan responder a esa transversalidad de la Agenda 2030, ¿no? Y por eso es necesario que los gobiernos, las administraciones públicas se encuentren con las universidades, que las universidades se encuentren con las empresas, que la sociedad civil se encuentre con las empresas, que las empresas hablen con las comunidades autónomas. No sé, luego hablaré un poco más de las ciudades, pero eso es el ejemplo, ¿no? Las ciudades, los ecosistemas, ¿no? Cómo trabajamos, cómo localizamos la Agenda 2030 en un espacio, en un territorio. Y ahí encontramos todos los actores que van a incidir en esa Agenda 2030, desde el gobierno municipal, pero también las asociaciones vecinos, las empresas que están trabajando ahí, la administración central con sus normativas, la Unión Europea con sus normativas. Son espacios, ecosistemas, nos gusta llamarlos, donde se puede generar las alianzas necesarias para hacer Agenda 2030. Por lo tanto, a la hora de afrontar la agenda, me quedan 20 minutos, estoy empezando, bien. Claro, ¿cómo interpretamos la agenda a la hora de abordarla, ¿no? Cualquier institución que llegue a la agenda dice, bueno, ¿es una hoja de ruta o es una guía precisa y técnica? Ahí hay debate. O sea, hay actores que la interpretan como una hoja política, es decir, es un marco de referencia hacia el que voy a caminar y políticamente me voy alineando, etcétera, etcétera, o me cojo las metas, genero indicadores y voy uno por uno dando soluciones técnicas y diciendo, efectivamente, he reducido tal, en 2 años voy a reducir X de accidentes de tráfico, meta tal, para conseguir en el 2030 tal. ¿Vale? Yo creo que son las dos cosas. Es una hoja política, pero a la vez tiene una parte técnica que te permite anclar y aterrizar el discurso y te permite esa visión política llevarla un poquito a la acción. Por lo tanto, no caer en esa trampa de verla solo como técnica o solo como política, sino verlo como las dos cosas, ¿no? Y luego la implementación, ¿por dónde empezar? Esa es otra, como decía antes, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Dice, pues empieza por todo, porque la agenda es una agenda, no vale trocearla, ¿no? Por eso el símbolo es redondo, ¿no? No están todos los objetivos unidos, está hecho con intención, ¿no? Por lo tanto, hay que ver dónde uno tiene mayor valor agregado
pero no dejar de decir, no, yo es que me dedico al agua y saneamiento, por lo tanto yo voy a hacer el objetivo tal y me voy a dedicar a esto. No, pues muy bien, te dedicas al objetivo agua y saneamiento y trabajas en cooperación al desarrollo, pero no ten en cuenta que esto va relacionado con pobreza, va relación con desigualdad, tienes que buscar las alianzas para no dejar de hacer agenda en tu conjunto, ¿no? Dotarte de estructura de gobernanza. La Agenda 2030 requiere que generemos los espacios de gobernanza donde discutir, donde tomar decisiones. En el Gobierno, luego lo voy a explicar, hemos generado una estructura de gobernanza. Lógicamente, como decía antes, no vamos a poder usar los espacios o los espacios de gobernanza que teníamos antes. Tenemos o que reformarlos o que crear nuevos para poder abordar la complejidad de la agenda. Y luego tenemos que hacer seguimiento y evaluación. Y esto es el tema de los indicadores, que es muy complicado porque no es fácil generar un cuadro de indicadores a nivel, en nuestro caso nacional, que esté relacionado con el cuadro de indicadores que propone la Unión Europea y con el cuadro de indicadores que propone Naciones Unidas y con los acercamientos que diferentes instituciones están haciendo proponiendo sus propios cuadros de indicadores. Y además nos jugamos mucho porque si ese cuadro no somos capaces de hacer una foto fija correcta, corremos el riesgo de no ser capaces de medir bien, pero necesitamos medir para ver si estamos avanzando. Eso sería un poco el contexto de la Agenda 2030 como agenda global, como espacio de transformación, como narrativa común, como discurso motivacional, como espacio donde iniciar o generar encuentro, ecosistemas, alianzas y como espacio para hacer política también, ¿no? Pero una vez que caes la Agenda 2030 y el presidente genera el alto comisionado para la Agenda 2030, pone a Cristina Gallá y le dice, bueno, ponte a trabajar, monta un equipo y ponte a trabajar en la implementación de la Agenda 2030 en España. Vamos con retraso, esto se aprobó hace 3 años y todavía no hemos empezado, así que tienes mucho trabajo por delante. Y claro, Cristina, yo creo que ahí debió de sufrir un poquito de sudor frío porque dijo, madre mía, ¿dónde me he metido?, ¿no? Pero efectivamente el trabajo era ingente, pero logramos identificar allí los grandes retos que afrontábamos a la hora de ya no hablar de la Agenda 2030, sino intentar trasladarla a la acción política. Y el primer gran reto era la complejidad de la agenda. La Agenda 2030, la conocen, son esos 17 dibujos, colores, es una agenda donde creo que nadie puede estar en contra de lo que dice, es decir, todos nos creemos que eso está bien, que es amable, es positiva, es realizable, o sea, puede uno decir, bueno, esto se puede hacer, pero una vez que la desmenuzas, una vez que entras en su complejidad, te das cuenta de que no es tan fácil abordar la Agenda 2030 porque, hay incoherencias internas en la agenda y luego te das cuenta de que llevar eso a la implementación en la acción de unas políticas públicas es muy complicado, porque tienes que hablar con mucha gente y tienes muchos ministerios, tienes muchas interconexiones y tienes mucha pedagogía que hacer y sobre todo tienes mucho conflicto. Es decir, la agenda no es una agenda win-win, hay conflicto. Es decir, no todo el mundo está de acuerdo, vamos a tener que abordar la transición energética sí o sí y evidentemente va a haber sectores, personas, instituciones que van a tener una visión, va a haber personas, instituciones o administraciones que van a tener otra visión y ahí va a haber un conflicto de intereses y va a haber que hacer política, va a haber que hacer búsqueda de consensos, va a requerir tiempo, va a requerir madurarse, va a requerir generar narrativas nuevas, va a necesitar espacios para ello. Y eso es parte de la complejidad de la agenda. Necesitamos tiempo y no lo tenemos, porque la agenda nos quedan 10 años y los cambios políticos, institucionales, sacar a las instituciones de sus zonas de confort requiere tiempo, requiere convencer, requiere generar cultura. Y eso a veces se nos olvida. Vemos tan lógico el acabar con la pobreza, que ¿pero quién va a estar en contra? Yo siempre cuento la anécdota de mi hijo. Yo cuando a mi hijo le conté dónde estaba, estoy en Moncloa trabajando con una agenda de desarrollo sostenible, le conté así un poco, no, mi hijo tiene 11 años, en ese momento tenía 11 años, no, para 2030 tal, y se me quedó muy serio y me mira y me dice, ¿y por qué esperar a 2030, papá? Si esto es tan urgente, ¿no?, el cambio climático. Y claro, dice, pues tienes razón, hijo, la verdad que lo tendríamos que hacer ya. Dice, pues sí, ¿y por qué no lo hacéis? ¿No? Y dice, bueno, es que no es tan fácil, ¿no? Pues ahí está la complejidad de la agenda, ¿no? El cambio climático está ahí, necesitamos abordarlo, pero se está desmontando Madrid Central, ¿no?
Y algunos diremos, bueno, pues es un tema, bueno, pues esa es la complejidad de la agenda. Y para llegar a que eso no pase, necesitamos, uno, entender la complejidad de todo esto, es decir, Madrid Central, rebajar la contaminación en el centro de las ciudades, obvio, eso hay que hacerlo. Bueno, pues no todo el mundo lo ve obvio porque hay intereses y hay que negociarlos y hay que buscar consensos y avanzaremos. Se avanzó en Madrid Central. ¿Conocen Madrid Central? Porque a lo mejor estoy hablando de... Sí, ¿no? Cerrar un... Vale. Hay alguno que no dice que sí, pero hay muchos que dicen que sí, así que yo sigo. ¿Vale? Entonces, claro, y ahora hay un retroceso, se vuelve atrás y habrá que volver a avanzar, ¿no? Porque esa es otra de las claves en el momento en el que estamos. No hay tutía, o sea, o reducimos la polución, o hay un cambio en el modelo de movilidad sostenible en las ciudades, o no hay futuro. O sea, da igual cómo se pongan, pero hay que construirlo, ese consenso y esa cultura para que no nos pase esto de que cada 4 años haya una regresión en las políticas públicas y además haya una regresión con cierta carga ideológica, que es lo que la Agenda 2030 a lo mejor pretendía estar por encima de esas ideologías, no lo ha logrado porque no es cierto que sea una agenda que no sea política, que no tenga un sesgo, es una agenda progresista, digámoslo, es una agenda progresista y pretende serlo. Y ahí hay que buscar esos consensos para las grandes líneas de la Agenda 2030 que por lo menos seamos capaces de llegar a ese entendimiento, no sé si modo pactos de Estado o cómo, pero es necesario llegar a esa manera de interpretar la agenda, ¿no? Por lo tanto, es compleja y lo vemos a la hora de abordar los temas. No hablamos de Agenda 2030, que es a lo mejor demasiado. Hablamos de transición ecológica, hablamos de Green New Deal, hablamos de otras cosas, abrimos piezas, ¿no? Y los que son muy dogmáticos de la agenda, no, pero hay que hablar de agenda. Digo, no, está bien, tenemos que hablar de agenda, ponerle la marca, pero no viene mal que sea portada en los periódicos, que tenemos un problema con el cambio climático y hay que abordarlo. Y no tenemos problema en que se hable solo de transición energética. Al final, transición energética está hablando de transición energética justa, porque va a haber que ver cómo se compensa a los que tienen que dejar el coche en las zonas rurales, y no voy a entrar, pero todo eso es Agenda 2030, aunque no se hable de Agenda 2030, ¿no? Porque al final, si todos esos temas están en la agenda pública y en la agenda política, estaremos hablando de Agenda 2030. Otro de los grandes retos, ya voy un poco más deprisa, me quedan 10 minutos, es el liderazgo. Necesitamos liderazgos claros. En el caso del Gobierno de España, el presidente del Gobierno apostó por incorporar la Agenda 2030 en sus quehacer político, nada menos y nada más que al lado de presidencia del Gobierno. Nosotros estamos en Moncloa, somos parte del gabinete del presidente y tenemos línea directa, bueno, yo no tengo línea directa con él, pero mi jefa sí, entonces, ¿cómo se dice?, despacha directamente con el presidente del Gobierno, lo cual, si sitúas estos temas a primer nivel de liderazgo, facilita mucho que vaya calando en los diferentes ministerios. No es lo mismo te llamo desde la subsecretaría general de no sé qué, que te llamo de Moncloa. Te cogen el teléfono y te reciben, o si les llamas que vente un minuto que te quiero contar algo, vienen bastante rápido, lo cual facilita mucho el que la Agenda 2030 se vaya integrando. Pero no es un liderazgo solo de gobierno, también es un liderazgo en las diferentes instituciones, en las universidades. No es lo mismo que haya un equipo rectoral comprometido con la agenda que no lo haya, que sea un asunto de 4 profesores que se creen el desarrollo sostenible, o que una empresa como Iberdrola o como Mercadona, el CEO se crea que tiene que integrar la agenda, porque eso enseguida va generando 2 cosas. Uno, se va integrando en la propia empresa. Es decir, el cambio, la transformación no es solo hacia afuera, no solo son los retos, sino, como decía al principio, también la forma de cómo trabajamos y cómo nos relacionamos. Como decía, no solo hay un cambio en la propia empresa, sino que son vanguardia en sus sectores. Es decir, que haya un gobierno, y esto es así, que haya un gobierno que haya apostado por un alto comisionado, tiene su reflejo en Europa. Nosotros salimos a Europa y nos preguntan, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? Qué interesante, sois vanguardia, estáis liderando la agenda. Y tú, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pues sí, parece ser que sí, que te vienen los de finlandeses y te preguntan, oye, ¿y nosotros tal? Bueno, pues igual a Mercadona le empiezan a preguntar en el sector de la distribución, ¿cómo estás haciendo no sé qué? Porque generas movimiento, generas liderazgo con ese tirar del carro, ¿no? Pero ese tirar del carro desde arriba, desde los grandes equipos directivos, rectores, CEOs, presidentes de comunidades autónomas o alcaldes, tiene que tener un contrapeso, no un contrapeso, sino tiene que también haber un movimiento de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía no solo se tiene que sensibilizar, conocer lo que es la Agenda 2030, actualmente por las encuestas del CIS está en el 15-20% de la población conoce la Agenda 2030, es poco.
Sí es cierto que el cambio climático es el uno o el segundo de los problemas identificados por la ciudadanía española, o sea que conocemos poco la agenda, pero somos conscientes de que tenemos unos problemas globales. Necesitamos, como decía, esa movilización, pero más allá de la sensibilización, no que todo el mundo conozca la agenda, sino que se apropie. Es decir, que entienda que los grandes retos le afectan, y eso lo vemos en las ciudades. Cuando hablamos de contaminación, eso nos afecta a nosotros el día a día, ¿no? Pues, mueren tantas personas al año en Madrid por contaminación. Bueno, eso es apropiarse. Si no puedo, necesito, salgo a la calle pidiendo que se reduzca o que no se vuelva atrás Madrid Central, ¿no? Y es esa revolución feminista, como decía al principio, esa movilización de la sociedad civil para incitar a los cambios. Es Friday for Future. Es nuevas formas de hacer las cosas. Estamos trascendiendo, lo vemos, ¿no? Los movimientos sociales están cambiando, están trascendiendo viejas estructuras o viejas instituciones que siguen en un quehacer que encaja más con cómo hacíamos las cosas en el pasado, pero estamos viendo cómo están generándose cosas nuevas, no sabemos dónde van, no sabemos dónde va Friday for Future, algunos dicen que nada, llegará el verano y desaparecerán, pero no lo sabemos, a lo mejor vuelven con más fuerza o a lo mejor realmente están cambiando las cosas, porque lo de hablar de Green New Deal, pues a lo mejor tiene algo que ver, que eso se empiece a hablar a que haya 20, 30, 100, 200 jóvenes manifestándose todos los viernes, ¿no? Pero la clave, lo que quería decir, es que sin esa movilización social, es decir, sin ese empuje desde abajo, los partidos políticos, los gobiernos no van a asumir o no van a tomar las decisiones o no van a darle el empuje necesario para la toma de decisiones con los grandes retos globales. Un reto más, y paso que ya lo he comentado, es el tema de la medición, que ya lo he dicho. Necesitamos indicadores claros para poder poner encima de la mesa cómo estamos abordando la Agenda 2030 y cómo estamos logrando esa implementación y cómo estamos logrando cumplir o no cumplir con las metas, ¿no? En cuanto a cómo lo estamos haciendo desde el Gobierno, yo creo, y aquí ya entro un poco cómo lo estamos haciendo nosotros, pero creo que es trasladable a cómo lo están haciendo bastantes gobiernos y muchos gobiernos latinoamericanos y europeos, cómo están interpretando la Agenda 2030 en su acción política y cómo me referiría a cómo lo estamos haciendo nosotros, pero que entiendo que es una idea de cómo en diferentes modelos o en diferentes niveles se está haciendo en otros países, ¿no? Se está haciendo desde un enfoque de compromiso de Estado, es decir, trascender que la agenda no es un proyecto de gobierno, sino es un proyecto de país. No es un proyecto del gobierno socialista, no es un proyecto de Pedro Sánchez, sino que tenemos que lograr que sea visto como un proyecto de país, es decir, que sea un consenso, que sea casi me atrevería a decir un pacto de Estado entre todos los partidos políticos para, esté quien esté, la Agenda 2030 o lo que supone la Agenda 2030 esté en el centro o en el núcleo de la acción política de cualquier gobierno, ¿no? Necesita voluntad política, no se hace sola, no hay otra salida que voluntad política, que sea una tarea conjunta de todos y de todas y que sea una responsabilidad. Y esta es otra de las claves. No hacemos Agenda 2030 porque nos guste, sino hacemos Agenda 2030 porque consideramos que es una responsabilidad de dejar, o que tenemos una responsabilidad de dejar un país mejor a las futuras generaciones. Desde un enfoque transformador, es una agenda que nos permite abordar las grandes transformaciones que necesitan nuestras administraciones, nuestro país, nuestras asociaciones, nuestras organizaciones. Pues nos da la excusa, digamos, de poder abordarlo, que pretende pasar de la gestión del pasado a la organización del futuro. Es, por tanto, motivacional, es inspiradora, es movilizadora y pretende poner encima de la mesa esa necesidad de cambio. Por lo tanto, bueno, es una agenda que pretende transformar y ahí volvemos a la complejidad de la agenda. No es fácil transformar una administración pública y menos en lo que llevamos nosotros de un año, ¿no? Y como decía antes, también hemos trabajado el liderazgo, es decir, ese liderazgo desde el presidente, pero también esa necesidad de gobernanza, de generar las estructuras de gobernanza que nos permitan interactuar con los diferentes actores. Hemos hecho una estructura de gobernanza con los ministerios, hay un espacio de encuentro con los 17 ministerios, hay un montón de ministros, secretarios de Estado, pero también con las comunidades autónomas, municipios, y luego tenemos un Consejo de Desarrollo Sostenible donde tenemos a 45 vocales representando a toda la sociedad civil, desde empresas, universidades, ONGs, etcétera. Nuestra labor es, yo creo, es otra clave que transmitimos cuando nos preguntan. Nosotros no tenemos función, como alto comisionado no tenemos función de acción, no tenemos presupuesto, no ejecutamos, solo facilitamos.
Nuestra labor es buscar esos encuentros extractores, el ir a los ministerios, decir, oye, ¿cómo estás haciendo la estrategia de X, de cambio climático? ¿Cómo podemos ver cómo la alineamos con la agenda? Oye, has hablado con los de trabajo, oye, pues te pongo en contacto. Ese hacer lobby, digamos, de facilitar para que las políticas se vayan alineando, ¿no? Consensuar con actores, hacer seguimiento y todo el tema de rendición de cuentas que, como les decía, está siendo bastante complicado de cerrar, ¿no? Tenemos un plan de acción, es decir, tenemos que tener documentos que nos permitan tener un marco. Tenemos un plan de acción que se aprobó el año pasado que simplemente puso de relieve la necesidad de empezar a arrancar con la Agenda 2030 a nivel de gobierno, pero está pendiente la realización de una estrategia de desarrollo sostenible que sea un documento ya 2030 para marcar las grandes líneas de acción de país, porque es una estrategia que pretendemos que no sea del gobierno, insisto, sino que sea de todos los actores y que incorpore las dimensiones económica, social y ambiental de todo este proceso de la Agenda 2030. Es decir, cómo vamos a cumplir con la Agenda 2030 en estos 10 años que nos quedan. Pero más que eso, me quedan 2 minutos, madre de mi vida. Más que cumplir con la Agenda 2030, lo que queremos es abrir un proceso de apropiación, es decir, un proceso largo en que los diferentes actores puedan aportar a esa estrategia, pero que a la vez se apropien, que sirva ese proceso para que se apropien de la Agenda 2030. Brevemente, en estos 2 minutos que 23 segundos me quedan. Ah, vale. Yo creo que la agenda, brevemente, analizando algunas pinceladas que decía al principio, ¿no? Que nos pueden servir a nivel europeo y a nivel regional de América Latina y a nivel de gobierno y a nivel de municipios, ¿no? Abre un nuevo espacio de reflexión colectiva. Es decir, la agenda no puede ser tratada por expertos en un despacho, sino que es un momento de decir, ¿cómo abordamos esto? Sentémonos entre todos. Y eso se tiene que hacer en cualquier nivel de cualquier administración o cualquier institución, ¿no? Hay que superar el debate de hablar de la agenda. Yo voy hablando de la agenda, lo que hay que hacer es hacerla. Y eso es clave. Ya tenemos que empezar a tener más acción en vez de tanta narrativa, ¿no? No es fácil, pero ese cambio lo tenemos que hacer. Es una oportunidad, que decía, para renovar, para cambiar las cosas, o sea, decir, abordarla, pero abordarla en la transformación. Insisto muchísimo en esto porque si no, no vamos a cambiar nada. 10 segundos. ¿Me das 2 minutos más, no? Vale. Estoy sufriendo. Que sea una guía para la transformación de esas políticas, que genere, de nuevo, estructuras de gobernanza firmes e inclusivas, es decir, no dejar nadie fuera, no dejar nadie atrás, pero no dejar nadie fuera de la discusión. Cuando digo estructuras de gobernanza firmes, es decir, que no sean, que si cambia el gobierno, esas estructuras sigan, ¿no? Y para eso necesitan ser firmes. Para que sean firmes tienen que los actores haberse apropiado de ellas y sea difícil desmontarlas, ¿no? Superar ese enfoque de silos, superar esa mirada desde mi ministerio, mis competencias. Es muy difícil romper eso, pero es la clave. Es decir, cuando hablas con un ministerio dices, es que eso no está en mis competencias, ya. Pero es que estamos hablando de transformar. Entonces, te puedes sentar con los que tienen las otras competencias y ver de qué manera, y te dicen que sí, porque hay interés, hay ganas de cambiar, pero bueno, primero sentarles para luego generar esa cultura de trabajo en común y luego transformar esas administraciones para transformar esas competencias, para transformar esa organización de ministerios o para transformar esa organización de nuestra empresa o de nuestro municipio, de nuestras concejalías, ¿no? Porque hay que tender a la intersectorialidad de todos estos temas, es la clave. No es siempre dice, el ODS más importante es el 17, sí, cierto. Pero la transversalidad de la agenda, la necesidad del encuentro es clave, pero no solo a la hora de generar alianzas, sino a la hora de trabajar. Y a la hora, sobre todo, trabajar multinivel. Y necesitamos innovar, porque es una agenda que rompe. Y para romper y para transformar necesitamos generar nuevas ideas. Por lo tanto, ahí la universidad tiene bastantes cosas que decir, como esta tarde veremos, ¿no? Y no dejar nadie atrás es trabajar con los más vulnerables. Siempre decimos la frase, no dejar nadie atrás, pero no profundizamos. Y es trabajar con los vulnerables, con la gente que está atrás de los de atrás, ¿no? Nosotros, y siempre lo cuento, ¿no? Cuando trabajamos con la gente de discapacidad, con CERMI se llama, pues están trabajando por los derechos de las personas con discapacidad, etc. Claro, ellos te dicen, ¿no? Cuando ustedes trabajan género y logran una ley de violencia de género y incorporan y tal, pues detrás de esa mujer que tal, hay mujeres discapacitadas que están todavía peor, ¿no? Y dices, esos son los de atrás. Dices, pues esos de atrás resulta que son parte y hay que
trabajar con ellos, son los más vulnerables. Y además resulta que las instituciones o las organizaciones que están trabajando son las más vanguardistas, son las que tienen más ganas de transformar, de cambiar las cosas porque tienen mucho que hacer, ¿no? Y ahí hay claves de actores con los que tenemos que trabajar. Por lo tanto, transformar, no dejar nadie atrás, pero contar con los que están trabajando con esos sectores vulnerables que son a veces muy, muy inspiradores a la hora de trabajar la agenda, ¿no? Apostar por un desarrollo sostenible, y no voy a entrar ahí porque me quedan 6 segundos, y poner la ciudad en el centro. O sea, la ciudad como campo de experimentación, como lo decía al principio, puede ser muy interesante. En Latinoamérica hay casos espectaculares, como pues la ciudad de Medellín, no voy a entrar, pero hay un montón de ejemplos de transformaciones, de políticas municipales bueno, que están cambiando cosas en lo local, que pueden ser escalables, que pueden ser llevadas a otros niveles. Es decir, lo que quiero decir es que las ciudades al final están liderando la implementación de la agenda, pero sobre todo en Latinoamérica, en Europa también, pero menos, y que eso se está poniendo en valor, pero también se tiene que poner en valor a la hora de escalar y de ver cómo se conecta eso con los gobiernos nacionales o los gobiernos regionales, ¿no? Es que ya no me queda, ¿no? Bueno, hay que apostar, lo decíamos, por las alianzas regionales, pero también hay que identificar los catalizadores de esas alianzas, ¿no? Hablamos de alianzas, de generar ecosistemas, pero hay que identificar quién trabaja en esa buscar esas alianzas, quién coge el testigo de llamar por teléfono y juntar en una mesa a diferentes actores, que es al final lo que hace que se generen alianzas. Ahí la universidad, por ejemplo, podría jugar un gran papel. Y ya por terminar, ¿no? Es un momento complicado, político, regional. Estamos sin gobierno, o sea, ¿qué les voy a decir? Momento complicado. Seguimos en funciones y puede que incluso haya elecciones y se repitan elecciones. O sea, seguimos en funciones, es muy difícil hacer Agenda 2030 cuando no hay un contexto político sólido, claro, ¿no? Y eso ¿qué nos dice? Que es que hay una mirada cortoplacista. Estamos en un momento político, regional y global en donde no miramos más allá de las próximas 6 semanas, ¿no? Y la Agenda 2030 al final lo que nos está pidiendo es que elevemos la mirada y miremos un poco más allá, a los grandes retos con un horizonte que es 2030. Y ese mirar hacia arriba, cuando se logra sacar un poco de ese cortoplacismo a los actores y a las instituciones, pues es, bueno, interesante y motivador, porque se ve que hay ciertas ganas de elevar un poco la mirada, porque hay cansancio de solo mirar a lo que va a pasar dentro de 3 o 4 semanas, ¿no? Por lo tanto, la Agenda 2030, ya termino, es una oportunidad, pero como decía antes, también es una responsabilidad, pero no es una responsabilidad de los gobiernos, es una responsabilidad de todos. El otro día estuve con unos jóvenes que proponían hacer acciones concretas en sus casas, en sus barrios, ¿no? Y que uno cuando está, bueno, pues tampoco, bueno, todo suma, ¿no? Y al final esos jóvenes que ahora tienen 17, 18 años saben más de agenda que nosotros, y dentro de 15, 20 años, cuando estén liderando en sus empresas o en sus instituciones o en sus ministerios, pues tienen interiorizado todos estos conceptos de transformación que supone la Agenda 2030. Iba a terminar con la anécdota de mi hijo, pero ya la he contado. Así que no voy a terminar con la agenda. Agradecer, me he pasado un poco del tiempo, agradecer, he intentado soltar varias ideas para que... ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, ¿no? Te veo, incluso las subrayado, veo. Bien, o sea que... Y yo ya me abro a que me hagan preguntas y yo, bueno, soltando aquí todas estas ideas, ahora es cuando toca un poco a lo mejor profundizar en lo que más os interese. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, he de confesar que hay algo que no te he contado. Algunos de los alumnos aquí participaron la semana pasada en el curso de verano sobre los... Algunos, entre ellos Irene. Entonces, bueno, sí que es verdad que el curso de la semana pasada lo centramos muchos en temas de igualdad, empoderamiento de la mujer, en temas de la localización de la agenda. O sea, son cursos a lo mejor muy específicos. También invito y aprovecho este foro pues, para invitaros a ver los cursos que ya hemos organizado sobre los ODS, que están disponibles en nuestro canal YouTube. Allí podéis contemplar todas las ponencias donde nos enfocamos más en temas concretos.
hay uno de los temas que has mencionado varias veces, ¿no? Sobre ese poco tiempo que hay para realmente poner en marcha esta agenda. Sí que es verdad que desde España, con este alto comisionado, se ha comenzado un poco tarde ya, en el sentido de esa fuerza que se le ha dado, porque apenas habéis estado un año trabajando como alto comisionado, lo cual, por otro lado, también, si bien ya habéis empezado en el año 4, también es una oportunidad porque en ningún otro país existe algo parecido. Yo, antes de dar la palabra a Irene, que hará una exposición de bueno, pues su visión, su punto de vista de lo que has expuesto, y te planteará algunas preguntas, sí me pregunto